Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Vamos a empezar a conversar sobre lo que estábamos viendo, que es, lo último que vimos ayer fue la densidad, si no me equivoco. Estábamos diciendo que la densidad era una característica muy importante de los explosivos, depende del tipo de componente empleado en su fabricación, ya que cuanto mayor es la densidad del explosivo, en general es más potente. Mayor es la concentración de carga para un diámetro de barreno determinado. La densidad relativa de los explosivos está comprendida normalmente entre 0,8 y 1,5 gramos por centímetro cúbico. Existen algunos explosivos de menor densidad, con aplicaciones muy determinadas, y cuyo uso implica una baja energía por unidad de volumen con aplicación de voladuras de recorte, o bien en algunas aplicaciones muy concretas en voladuras de escollera. La densidad es también un parámetro a tener en cuenta en la carga de tiros con agua en su interior. La carga de explosivos de densidad inferior a 1,1 gramos centímetro cúbico tienden a flotar si están los tiros llenos de agua. Entonces es complicado llenar el tiro con cartuchos que tienden a flotarse. Obviamente con ANFO no se pueden cargar. Dijimos también lo que era el diámetro crítico. Es el diámetro de una carga cilíndrica por debajo del cual la onda de detonación no se propagará. O si lo llega a hacer, va a ser a una velocidad muy inferior a la nominal, o sea, a la característica del explosivo. Hay otro concepto que se llama masa crítica. Masa crítica. Es la mínima cantidad de explosivo que se necesita para que se produzca la detonación. ¿Ya? O sea, si tengo 1 gramo de un explosivo, puede que no detone porque no cumple con la masa crítica. Como les decía, masa crítica es la mínima cantidad de explosivo que se necesita para que se produzca la detonación por efecto, ¿cierto?, de una detonación anterior. Otra característica de los explosivos es la resistencia al agua. Resistencia al agua. Se entiende por resistencia al agua a la característica por la cual un explosivo, sin necesidad inicial, mantiene sus propiedades inalterables durante un periodo de tiempo en contacto con el agua. Las dinamitas gelatinosas, los hidrogeles y las emulsiones resisten perfectamente cuando son cargados en barrenos con agua, y por ello permiten su utilización en barrenos con agua en su interior. Los barrenos son los tiros. Sin embargo, los productos pulvurulentos, como la pólvora, ¿cierto?, y los anfos, no resisten al agua por el carácter soluble que tiene el nitrato de amonio, en el caso del anfo. ¿Ya? Y la pólvora tiene salitre, que es muy parecido al nitrato de amonio. La resistencia al agua depende del estado de agregación de cada elemento de los explosivos. La resistencia al agua depende del estado de agregación de cada elemento de los explosivos. A modo de ejemplo, el nitrato amónico es muy poco resistente al agua, ya que se disuelve en ella con facilidad. Piensen ustedes que el nitrato de amonio es ¿cómo se llama esto? Recién lo nombré en el medio ambiente. Es un sustrato para el suelo, ¿ya? El nitrato de amonio, para mejorar el crecimiento de las plantas, para idear nitrato al suelo. Sin embargo, y en determinadas condiciones y en forma de emulsión o disolución saturada, es el componente principal de ciertos explosivos, caracterizados por su buena resistencia al agua. Entonces, en determinadas condiciones y en forma de emulsión, el nitrato amónico, no el nitrato sódico, que es el salitre, o disolución saturada, es el componente principal de ciertos explosivos caracterizados por su buena resistencia al agua. Ya tienen claro que la pólvora, ¿cierto?, y cualquier tipo de anfo en general se disuelven en el agua. Por lo tanto, no es utilizable el anfo cuando los tiros están con mucha humedad. En el caso
de que la aplicación del explosivo deba realizarse en voladuras bajo agua, se ha de tener en cuenta que el explosivo a utilizar no solo debe ser capaz de soportar la presencia del agua sin disolverse, sino que debe mantener su sensibilidad de iniciación y propagación en esas circunstancias. O sea, no solo no debe disolverse, sino que debe mantener sus características que la hacen sensibles a iniciarse y propagarse, aun cuando haya agua. En estos casos se deben utilizar explosivos diseñados especialmente para esta finalidad, como son los hidrogeles y las emulsiones. Por último, cuando los barrenos presentan simplemente humedad, se pueden emplear prácticamente todos los tipos de explosivos, siempre que el tiempo de permanencia del explosivo en el barreno sea breve, o bien se realice un enfundado, se ponga como una bolsa dentro del tiro para envolver y evitar que la humedad traspase esa bolsa y humedezca el explosivo. ¿Ya? Repito esto, cuando los tiros presentan simplemente humedad, se pueden emplear prácticamente todos los tipos de explosivos, siempre que el tiempo de permanencia del explosivo en el tiro sea breve, o bien se realice un enfundado previo, si se trata de explosivos a granel como el ANFO, o bien se realice el enfundado previo, si se trata de explosivos a granel como el ANFO. Para mitigar este efecto se han desarrollado productos específicos, como por ejemplo el ANFO resistente al agua. Hay un ANFO que es resistente al agua, que incorpora aditivos que recubren el pril de nitrato de amonio. El pril es como una especie de pellet pequeño, como los del salitre. Estamos hablando de una esfera de 1 milímetro o 1,5 milímetros de diámetro. Esos son los pril de nitrato de amonio, que conforman el ANFO común y corriente. Entonces el ANFO, que es resistente al agua, incorpora aditivos el pril que recubren al pril y lo vuelven impermeable, de modo que no se disuelva en agua durante un cierto periodo de tiempo. Ya tampoco es infinito. Hay otra característica de los explosivos que se llama calidad de los humos, o sea, de los gases que se producen después de la tronadura. Los humos residuales son el conjunto de productos gaseosos resultantes de la reacción de detonación de un explosivo, entre los que se hallan vapores nitrosos y otros son carbonosos. En cualquier combustión siempre se va a generar vapor de agua y CO2, cualquiera. En este caso, que es una detonación, es una combustión violenta, por lo tanto también se van a generar CO2 y vapor de agua. Pero también se forman gases nitrosos y gases carbonosos. Los gases carbonosos se tienden a formar cuando falta oxígeno en el explosivo. Eso tiene que ver con la química del explosivo, ¿ya? Porque la detonación no se produce utilizando el oxígeno del aire, se utiliza el oxígeno que se genera en el mismo explosivo, ¿ya? Entonces, cuando no está bien equilibrada la ecuación que generan la reacción química, los elementos que forman el explosivo no está bien equilibrada respecto al oxígeno, para la combustión completa se van a formar gases carbonosos. Y esos gases carbonosos son básicamente el monóxido de carbono, que es un veneno, ¿cierto? Y el hollín que es el carbón. Les decía que cuando uno ve una micro o una liebre o una camioneta diésel tirando humos negros para afuera, lo que usted está viendo como un humo negro básicamente es carbón, ya carbón en pequeñas partículas. Por eso lo ve negro. Entonces, está saliendo vapor de agua, está saliendo CO2, seguramente monóxido de carbono, y además lo que usted ve es hollín o carbón. Y eso se produce porque la combustión no está siendo completa del diésel dentro de la máquina de combustión interna. Los gases nitrosos, por otro lado, son más venenosos todavía y más dañinos que los gases carbonosos. Se simbolizan como NOx, N-O-X. Y los gases carbonosos se simbolizan como SOx o COX, C-O-X. C-O-X son los gases carbonosos
Y NOx son los gases nitrosos. Los gases nitrosos tienden a dar un olor desagradable, y si usted los huele es porque hay una alta concentración de gases nitrosos, ¿ya? El monóxido de carbono no tiene olor, por eso es tan venenoso, pero los gases nitrosos, es decir, siempre uno trata de hacer los explosivos de tal forma que formen gases carbonosos y no nitrosos, ¿ya? O sea que siempre falte un poco de oxígeno, adrede, para no formar gases nitrosos, porque cuando sobra oxígeno, se forman los gases nitrosos. No obstante, dado que en general las condiciones de aplicación se apartan de las condiciones teóricas, el nivel de gases como monóxido de carbono, NOx, etcétera, generados en las voladuras es elevado, pudiendo ocasionar molestias o incluso graves intoxicaciones a las personas. Por eso existen estos detectores de gases, especialmente gases carbonosos y nitrosos. Entonces, después de efectuar una voladura, uno tiene que esperar mínimo media hora antes de ir a revisar eh, cómo quedó el disparo, ¿ya? Y esa media hora se utiliza para ventilación. Esa media hora es para ventilación. Se entiende que hay ventilación. Si no hay ventilación, una media hora no es suficiente. Por lo tanto, si hay ventilación artificial en un túnel que estoy desarrollando, por una manga de ventilación que está inyectando aire o sacando el aire contaminado, tengo que esperar mínimo media hora para ir recién con la persona con los detectores de gases e ir acercándome de a poco. Entonces me voy acercando con el detector de gases, que lo tengo en la mano como un celular, y el detector de gases va a indicar si hay exceso de gases carbonosos o exceso de gases nitrosos. No tiene que sonar la alarma, obviamente. Si está sonando la alarma, tengo que seguir dando espacio a la ventilación para volver a medirlos una vez que ya los gases están bajos, los niveles críticos, ¿cierto? En el caso de los gases carbonosos, si no me mal recuerdo, son 45 partes por millón de monóxido de carbono, el máximo, si no me equivoco. Y en el caso de los gases nitrosos, es 4,5 partes por millón, ¿ya? Eso está en la ley, por si acaso, en la ley, iba a decir la ley 19.300, no, la ley de el reglamento de minería, o sea, el decreto ley 132. Decreto Supremo 132, perdón. Decreto Supremo 132. ¿Entendieron el tema de los gases? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe, yo igual Profe, ayer, tengo una duda. profe, Dígame. yo igual ayer fui para Santiago, fui a hacer una pega a un hospital y me dijo un amigo que lo acompañara a sacar testigos y ocupó igual una máquina así para perforar uno, y igual la profundidad era larga y grande, lo igual. Ocupó una perforadora así chica que se va girando a través de un mango. Esos testigos de hormigón. Ah, ¿Es un testigo de hormigón? ¿De si no me cemento? equivoco, sí, pues si no me equivoco, sí, porque lo hicimos dentro de un baño de un hospital de Santiago. Fuimos al hospital Ezequiel González y yo nunca había hecho eso, porque yo me dijo si lo podía acompañar. Que él hacía todo y solamente él tenía que ayudarle a pasar herramientas y todo eso, pero todo interesante igual porque primera vez que veía eso y igual bueno lo que hizo, perforó, hizo una perforación grande, que tuvo que llegar hasta un nivel más abajo, como digamos estaban en -2, llegó al -3, algo así. Eso para medir la calidad del hormigón, de la construcción, ya que tienen que cumplir Sí. ciertas especificaciones, tanto de resistencia a la compresión como resistencia a la tracción. Es parecido a lo que se hace para medir la resistencia a la compresión o la resistencia a la tracción del macizo rocoso. O sea, incluso tenía que ocupar hasta agua, ocupó agua y donde iba haciendo, andía rotando el piso, esa agua salía, pues, se transformó como en cemento, quedó todo el piso mojado como cemento. Ya. Si vas de nuevo, trata de grabarlo y lo compartes. Ya, O saca fotos por lo menos. sí, si el niño sacó fotos de lo que hizo, tratar de cogírmela y
compartir a la próxima clase y que grabarnos huevos, que estamos los dos y yo tenía que ayudarle, si por si se trababa, tenía que desconectar, entonces tenía que estar atento. Ya, Pero vamos, sígueme la foto, profe, y ahí la muestro. bueno, gracias. Lo que les decía, chiquillos, que después de una detonación o una tronadura de un disparo, sobre todo en minería subterránea, tengo que esperar media hora como mínimo de ventilación para recién ir con la persona con la máquina de detectores de gases a la frente a donde se hizo el disparo. Entonces, se va acercando una persona con el detector de gases contaminante y si están bajos no va a haber ningún problema, no va a empezar a sonar la alarma. Pero si están altos, voy a tener que dar más tiempo para para que los gases salgan, ¿cierto? De la frente para poder ir a revisar cómo quedó el disparo. Una vez que se revisa, una vez que se detectó que ya los gases están bajos, uno va a mirar la frente para saber cómo quedó el disparo. Y a veces quedan una cosa que se llaman tiros quedados y otro que se llaman tiros soplados. ¿Ya? Voy a tratar de dibujar lo que les estoy hablando. Si me permiten, voy a hacer voy a compartir una pantalla y voy a tratar de dibujarlo. Vamos a compartir. Ya. Entonces, una vez que los gases ya no hay gases, uno va a mirar la frente. Entonces voy a hacer un perfil de un túnel. La frente del túnel. Y en la frente siempre quedan los orificios, ¿cierto? Que nunca el avance es de un 100%, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a quedar ciertos orificios de los tiros. A eso se le llama pasadura. Por ejemplo, si quiero avanzar 3,8 metros, tengo que perforar 4 metros o más, porque nunca avanza 100% el disparo. ¿Se acuerdan lo que era avance de disparo? Entonces esas partes que quedan ahí se le llaman, los viejos le llaman culos. Culos. Son hoyos cortos, ¿ya? Y así le llaman los viejos. En el fondo corresponde a la pasadura, a la parte que el explosivo no alcanza a arrancar porque se acaba el confinamiento, ¿cierto? A medida que va avanzando. Piensen ustedes que el disparo original, ¿cierto? Estaba hasta ahí. Ese fue lo que perforaron, ¿ya? Entonces los tiros iban desde ahí hasta acá. Ese otro tiro igual, ¿ya? Ese otro tiro igual. Esa parte café es lo que no rompió el explosivo, ¿ya? Se lo voy a borrar para que entiendan bien por lo que estoy haciendo. Entonces quedaron esas partes sin salir del disparo, ¿cierto? Ah, se me rompió toda la cuestión. Esto no tiene cómo repararlo, así que voy a tener que hacerlo de nuevo. Ah, que me cuesta dibujar con esto. Espérense un poquito. El cerro, ya. Vamos a empezar de nuevo mejor. El túnel estaba haciendo, ¿ya? Ese fue el último disparo, eso es lo que avancé. El último disparo fue hecho por ahí más o menos. Ahí fueron hechos los tiros. ¿Ya? Entonces fue lo que avancé, lo que está en blanco. Entonces quedan como les dije, los culos o las pasaduras. El nombre correcto, digamos, es pasadura. Los viejos le llaman así. Hijos de la mina. Entonces son perforaciones cortas que no alcanzaron a salir, ¿ya? Por eso nunca el avance es de un 100%. En esas partes pueden quedar restos de explosivos. En esas partes, después del disparo, pueden quedar restos de explosivos. Generalmente pueden quedar en las coronas o bajando las coronas. Imagínense que hay quedó explosivo. Y aquí en las zapateras. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que se hace para ver eso? Porque después de la tronadura, piensen ustedes que todo fue sumergido en polvo, producto de la tronadura, ya no hay gases, pero el polvo cubrió todo. La tronadura genera mucho polvo, ¿cierto? Que es material particulado de la roca. Ese material particulado tapa todo, tapa todo. Entonces, después de la evacuación de los gases, de que no hay gases medibles pues, que puedan hacer daño a las personas, tiene que ir un viejo a la frente y el material del disparo. Me equivoqué en la P. Borro esa parte. El material del disparo que va quedando es roca, ¿por cierto? Dice. Ya, entonces esa roca yo la voy a dibujar en café. Imaginemos que todo esto era roca in situ, ¿cierto? Entonces, esto queda así, miren. Un cerro de material así queda. Esto es el material que se quebró, ¿cierto? Producto de la tronadura y cayó encima. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le llamamos los mineros marina. Eso que está ahí es la marina. Toda esa roca quebrada que está ahí es lo que estaba acá originalmente. ¿Ya? Al ser tronada quedó ahí desparramada. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, profe. Ya. Entonces, ahí está toda la marina del disparo. Entonces, hay dos problemas que tienden a ocurrir, lamentablemente, en minería. Uno son los tiros quedados, que serían estos, tiros quedados. Entonces, se nota así, tiros. Me cuesta escribir con esta cuestión. Lo voy a hacer. No sé qué se hace. Uno son los tiros quedados y otros son los tiros soplados, ¿ya? Los tiros soplados son los tiros que quedan encima de la marina o entre medio de la marina, ¿ya? Entonces, aquí pueden quedar restos de explosivos. Por ejemplo, un cartucho de dinamita puede quedar ahí, o un trozo de cartucho de dinamita, o los TA que le llamaba yo, o los softron, que son como unas tuberías y quedan ahí. La única forma de verlos, porque está todo esto cubierto de polvo, incluyendo la frente propiamente tal es esto, ¿ya? Eso es la frente propiamente tal. Pero también se le llama frente a donde estoy trabajando. Pero realmente, como este es un perfil del túnel, este vendría siendo el techo, ¿cierto? Este es la frente, y aquí está, toda esta parte serían las cajas, ¿ya? Entonces aquí viene un caballero acá, y ¿qué es lo que hace este caballero? Manguerea, hay agua ahí, y está manguerea, ¿cierto? La frente, con agua. ¿Para qué? Para que el polvo, ¿cierto?, me permita ver lo que hay. Entonces, manguerea, y el agua, ¿qué es lo que hace? Bota el polvo, ¿cierto? Y permite ver el resto de los tiros que quedaron, como son los tiros en la frente, que son los tiros quedados, y los tiros en la marina, que serían los tiros soplados. Entonces, es súper importante que después que no hay gases, vaya un minero a regar la marina, así se le llama a la operación.
regar la frente y la marina. Eso es lo que está haciendo el viejo. Ese viejo va a regar la frente y la marina. O sea, esta parte de aquí, las cajas y la marina. Y también el techo. ¿Para qué riega el techo? Para ver posibles fracturas que puedan haber en el macizo rocoso. ¿Ya? Posibles fracturas. Porque no, si no fue bien realizada la tronadura, pueden quedar restos o fracturas que hagan que la roca quede expuesta y se puedan generar planchones. ¿Qué es lo que son los planchones? Las rocas que caen, ¿cierto? Y pueden dañar los equipos. ¿Ya? Entonces, una necesidad de regar la frente y la marina es para ver los tiros quedados, para ver los tiros soplados y para encontrar posibles fracturas que puedan transformarse en planchones. Planchones que pueden provocar problemas a personas o equipos. ¿Alguna duda de lo que estamos conversando? No, profe. Ya, Profe, dígame. ahí me enviaron la foto y si quiere le puedo compartir pantalla, aquí hice un Word. ¿Ahora? Sí, hice un Word ahora y ahí me enviaron la foto. Ya, dejémoslo para la otra clase mejor. ¿Te parece? Ah, ya, profe. Sigue, ahí se lo guardo. Ya. Entonces, este viejo está regando, ¿para qué? Para ver si hay tiros quedados, para saber si hay tiros soplados. Los tiros soplados son los que quedan aquí encima de la marina, cubiertos con polvo y no se ven. ¿Qué pasa si yo no veo los tiros soplados o los tiros quedados? Si este viejo no riega, pasa lo siguiente. Pasa que después va a venir el equipo para sacar la marina, el LHD, y va a meterse aquí, ¿cierto?, en la marina, y puede golpear un explosivo. Al golpear el explosivo, que es un impacto potente, ¿cierto?, posiblemente va a detonar ese explosivo y puede morir el viejo o el palero. El viejo que está a cargo del LHD puede morir. Imaginemos que no hay ningún tiro aquí en la marina, salió todo esto, pero quedaron tiros quedados. Después va a venir el jumbo a perforar y obviamente se va a poner en los tiros que ya están hechos, ¿ya? En los culos que le llamamos nosotros, o las pasaduras. Entonces, cuando venga acá y ponga la barra de perforación ahí en ese tiro que le queda explosivo, va a empezar a perforar y va a ocurrir lo mismo, una detonación no programada, indeseable, y esa barra de perforación puede ser un, un arma, ¿cierto?, que mate al trabajador que está perforando la frente. Entonces el yumbero tiene que estar seguro que no quedaron tiros quedados acá, porque si llega a perforar justo donde está el explosivo, se va a producir una detonación, porque el jumbo pega fuerte el impacto, ¿cierto? Y eso va a ser como un martillazo, como una onda de choque que va a hacer que ese resto explosivo detone. Por eso es tan importante regar la frente y la marina. Una vez que se evacuó todo eso que está ahí, toda esa marina, eh, hay otra operación que hay que hacer. Hay otra operación que hay que hacer. Una vez que se salió todo esto, ya saqué la marina de la frente. Caballero, el mismo caballero que está acá, que regó, ahora eso que tiene ahí en la mano no es una manguera, es una barra acuñadora. Una barra acuñadora. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Entonces esa cosa ya no es una cosa roja, sino una cosa negra. ¿Ya? Y se va a acercar a toda esta zona para botar los planchones. Va a venir para acá y con la barra, ¿cierto?, va a tratar de botar todos los planchones que quedaron ahí. Entonces, ahí está la persona acuñando. Esa tarea se llama acuñar. Después les voy a mostrar un reglamento de, de acuñadura para que vean cómo se hace. Entonces, en 45 grados lo que hace es mover, es como un chuzo, pero hueco. Ya no sé si ubican lo que es un chuzo para hacer hoyo. Bueno, esto es un chuzo, pero hueco. Es un tubo
que solamente la punta y la parte trasera de la barra acuñadora es sólida. Entonces mueve esa barra de acero y golpea las rocas que están sueltas, o que aparentemente están sueltas, para botarlas, por la idea es que se caigan, ¿ya? Y no sean problema para la gente que trabaje nuevamente ahí. La idea es botar todos los planchones que puedan haber. ¿Cómo yo puedo suponer dónde hay planchones? Dónde hay fracturas, ¿ya? Y dependiendo del sonido que haga la barra acuñadora, yo voy a saber si la roca está suelta o está firme. Cuando la roca está firme, suena, suena como agudo el sonido, suena sólido, suena agudo. En cambio, si la roca está suelta, se siente como un sonido ahuecado. Ahí estaría suelta la roca, pero con un sonido ahuecado, ¿cierto? En cambio, cuando suena sólido, como les decía, cuando suena sólido significa que la roca está firme. ¿Ya? Entonces el sonido del acuñador en la roca, de alguna forma me va a determinar si la roca está suelta o está firme. ¿Me van siguiendo? Ya voy a terminar con esta parte de dibujo. Vamos a seguir con las definiciones que estábamos viendo. Estamos hablando de los gases carbonosos y nitrosos, ¿cierto? No obstante, dado que en general las condiciones de aplicación se apartan de las condiciones teóricas, el nivel de gases tóxicos, o sea, los gases carbonosos y los nitrosos, generados en las voladuras es elevado, pudiendo ocasionar molestias o incluso graves intoxicaciones a las personas. Por ello, nunca se debe acceder a las inmediaciones de una frente después de una voladura, sin tener la seguridad de que se han evacuado todos los gases contaminantes producidos por la detonación. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Es que usted habla como que el control de los gases se hace como después de haber hecho como la voladura, ¿no es cierto? Sí. Pero no puede ser, o sea, antes yo tenía entendido que igual se hacía antes también la medición de los gases, porque por ejemplo, antes la minería subterránea, como la mayoría de los accidentes, eran por el metano y porque la concentración que había de gases era mayor a la que, o sea, a la que como que correspondía para que no hubiera una explosión, porque creo que era de un 5 a un 15% que el semestre pasado no habían pasado algo así, o sea, el antepasado. Es que eso es la minería del carbón, lo que tú estás hablando. En la minería del Ah, carbón, pero como expliqué en otra oportunidad, los yacimientos son de origen orgánico, ¿ya? Y cuando se descompone algo de origen orgánico, genera metano. Entonces, dentro del manto de carbón pueden haber bolsones de metano. Ese metano es un gas inflamable y puede producir explosiones también, dependiendo de la concentración de gas. También en una mina de carbón, que es básicamente carbón polvo, ¿cierto? Aparte de dañar los pulmones y producir antracosis, que es muy parecido a la silicosis, esa concentración de polvo, dependiendo de la concentración, puede ser o inflamable o detonable. O sea, la concentración de polvo puede detonar o puede inflamarse. Por lo tanto, ahí se necesitan otros detectores, ¿ya? Otros detectores, pero eso es la minería del carbón. En la minería del cobre no vas a encontrar metano, porque estamos hablando de yacimientos de origen inorgánico. El carbón, el petróleo son de origen orgánico, ¿ya? Por eso encontramos metano. ¿Se ah, ya, entendió? profe. Sí, profe. Ya. Otra característica importante de los explosivos es la sensibilidad. Hay explosivos que son sensibles al fuego, como la pólvora, ¿cierto? La pólvora, si bien no es un explosivo, es un elemento que deflagra, por lo tanto se quema o se combustiona rápidamente. También genera gases que pueden, si están encerrados, generar una explosión, pero no es un alto explosivo, ¿ya? Entonces,
podemos decir que la pólvora es sensible a la llama de fuego, ¿cierto? A eso se refiere, sensibilidad a la iniciación de la reacción química, estamos hablando de eso. La nitroglicerina, ¿se acuerdan que les conversé sobre la nitroglicerina? Les dije que las dinamitas que están formadas por uno de los elementos que las forman es la nitroglicerina, que es un tremendo explosivo, pero el problema de ese explosivo es que es muy sensible al tacto, al roce y al golpe. Por lo tanto, cuando se descubrió la dinamita fue un gran avance para la minería, porque ahora uno podía llevar ese poder, ¿cierto?, sin tener tanto cuidado de que fuera a explotar, a través de cartuchos. Entonces lo que se hacía es impregnar acerrín o arena con nitroglicerina, y ahí se volvía menos sensible al choque, menos sensible al roce, ¿ya? No es que se vuelva insensible, ¿ya? Ojo con eso. Pero la dinamita no es sensible al fuego. La dinamita no es sensible al fuego. Yo puedo tomar un cartucho de dinamita y tirarlo al fuego y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la dinamita, como un alto explosivo, necesita ser iniciado con otro explosivo, que son los detonadores, ¿cierto? Los detonadores a fuego. Eso sí se inician con una mecha de pólvora, los detonadores a fuego, que la gente le llama fulminante para diferenciarlo de los otros detonadores, le llaman fulminante. También es una especie de tubo hueco, ¿cierto?, de aluminio, y adentro tiene ácida de plomo. Y ese sí es sensible a una mecha de fuego como las que uno ve en las películas, ¿ya? Entonces, para iniciar una dinamita uno necesita un fulminante, introducirlo dentro de la dinamita, y ese fulminante tiene que tener una mecha, ¿cierto?, a fuego. Esa es la forma de iniciar una dinamita a fuego. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, puede ser sensibilidad al choque, sensibilidad al roce, sensibilidad a la llama abierta se le dice, sensibilidad a la llama abierta, como el caso de la pólvora. Entonces, se puede definir la sensibilidad de un explosivo como el mayor o menor grado de energía de iniciación que hay que transmitirle para que se produzca la detonación. Entonces, se puede definir la sensibilidad de un explosivo como el mayor o menor grado de energía de iniciación que hay que transmitirle para que se produzca la detonación del explosivo. Se puede considerar distintos aspectos relativos a la sensibilidad. Unas afectan a la seguridad en la manipulación, por ejemplo, en la fabricación, en el transporte y la utilización, y otras a su iniciación en la voladura, ¿ya? Entonces, la mayoría de los explosivos son sensibles a un detonador en específico, ¿cierto? Son sensibles a una onda explosiva. Ese detonador va a explotar, ¿cierto? Y esa onda ese detonador va a generar una onda de choque que va a iniciar la carga principal del explosivo. Entonces, por ejemplo, una dinamita es sensible a su detonador o al fulminante a fuego. En el caso del ANFO, va a ser sensible a la detonación de un cartucho de dinamita o va a ser sensible a la detonación de un APD, ¿se acuerdan? APD o booster. APD se llama en la empresa MX. Entonces, una cosa es la sensibilidad al fuego, otra es la sensibilidad a una onda de choque, otra es la sensibilidad a un detonador en específico, otra es la sensibilidad al choque o al roce. Les decía que cuando las dinamitas se congelan, todo se tiende a contraer con el frío, ¿cierto? Entonces, cuando se congela una dinamita, tiende a exudar, o sea, como a transpirar nitroglicerina. Por lo tanto, es súper complicado tomarlas, ¿ya? Porque sus manos van a quedar con nitroglicerina y por lo tanto expuestas a que usted se sacó las manos en el pantalón para limpiarse y chao mano. O imagínense, está con las manos llenas de aceite y se pone a aplaudir porque tiene frío. Chao manos también. Entonces, ojo con eso. ¿Cuándo ocurre la exudación también de las dinamitas? Ocurre cuando están vencidas. Las dinamitas cuando vencen con el tiempo empiezan a exudar la nitroglicerina. Entonces, que un explosivo esté vencido no significa que no pueda detonar, ¿ya? Está vencido porque ya no se puede manipular como corresponde. Los explosivos industriales son sensibles a un detonador en específico, ¿cierto? Los explosivos industriales se inician generalmente mediante la detonación
de una pequeña carga explosiva de alta potencia. A esa pequeña carga explosiva de alta potencia generalmente es la del detonador. Este explosivo puede estar ubicado en un detonador, puede estar ubicado en un cordón detonante o en un booster, ¿ya? O multiplicador, según el procedimiento que se utilice para la iniciación. Va a depender del diámetro del tiro también. Voy a repetir esto, ¿ya? Estamos hablando de la sensibilidad del detonador. Los explosivos industriales se inician generalmente mediante la detonación de una pequeña carga de explosivo de alta potencia. Va a depender si un cartucho de dinamita va a ser un detonador, un fulminante. Este explosivo puede estar ubicado en un detonador o en un cordón detonante directamente. O sea, yo en vez de ocupar un detonador, puedo ocupar un cordón detonante e introducirlo en la dinamita, ¿ya? Pero si estamos hablando de tiros mayores, de mayor diámetro, por ejemplo, de ANFO, ahí voy a utilizar yo como explosivo iniciador un cartucho entero de dinamita o una PD, ¿ya? A eso le llaman multiplicador también, según el procedimiento que se utilice para la iniciación. Existen explosivos que no son sensibles al detonador. En este caso es habitual provocar su iniciación mediante un multiplicador. ¿Qué significa eso? Que necesitan una onda de choque más potente que la del detonador, ¿ya? Entonces un detonador me puede iniciar una dinamita, pero no me va a poder iniciar, por ejemplo, una columna de ANFO de 20 centímetros de diámetro. El detonador no va a poder iniciar esa columna de ANFO de 20 centímetros de diámetro. Sí, un cartucho de dinamita, o un multiplicador, una PD. Entonces, un multiplicador, un booster o una PD, según la marca, consiste en un trozo, ¿cierto?, de explosivo de elevada potencia, que es de forma cilíndrica y que es sensible al detonador. Entonces, el detonador se introduce en el booster o el multiplicador, y a su vez el booster se introduce en la columna de explosivo de ANFO. No sé si me van siguiendo lo que estoy diciendo. Voy a hacer un pequeño dibujo para que se entienda cómo es. Entonces voy a hacer un dibujo de cómo se carga un tiro con ANFO, ¿ya? Entonces tengo un tiro, ¿cierto? Tiro en cielo abierto. Tenemos que sale perfecto ese tiro, ¿ya? Cilíndrico. Lo estoy haciendo con mi dedo, así que me complica hacerlo derecho. Entonces, para iniciar esa carga explosiva de ANFO, imaginemos que todo esto es ANFO. Eso es ANFO. Entonces, para iniciar esa carga explosiva, al inicio, antes de cargar el tiro, tengo que introducir un booster, ¿ya? Voy a dibujar el booster. Hacer el negro para que se vea bien. Entonces el booster es una cosa cilíndrica, como ya les dije antes, es una especie de... imagínense un rollo de confort a la mitad de su uso, vendría siendo un booster como de 500 gramos, y tiene un orificio en donde yo introduzco un detonador. Entonces yo adentro del booster voy a colocar un detonador, ¿ya? Y el detonador va con un cordón de choque, un cordón de choque. Entonces el detonador va con un cordón de choque. Ese cordón de choque sale fuera, ¿ya? Entonces el cordón de choque se inicia con un cordón detonante que me permite alejar varios cientos de metros. El cordón detonante tiene una carga adentro de pentolita, que es una mezcla de pentrita y TNT. Eso se inicia con un fulminante a fuego, o sea, ¿ya? Generalmente se inicia con un fulminante a fuego. Entonces ese fulminante a fuego lo voy a dibujar con otro color también. Ese fulminante a fuego lo voy a hacer más grande para que se vea.
Entonces yo amarro ese fulminante, que es como un tubo pequeño, igual que un detonador, lo amarro, ¿cierto?, a el cordón detonante. Y ese cordón detonante, perdón, ese fulminante, tiene también una especie de mecha, pero esa sí es una mecha propiamente tal, que es una mecha a fuego. Entonces esa sí se enciende con fuego. Entonces aquí yo lo puedo iniciar esto con fuego. Entonces estoy tratando de dibujar una llama abierta. Esa llama abierta inicia la mecha, que va avanzando como 10 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo. Entonces, dependiendo del largo, el tiempo que yo tengo para escapar. Imaginemos que son 10 centímetros por segundo, ¿ya? Por lo tanto, si dejo 50 centímetros, tengo 5 segundos para escapar, ¿cierto? 5 segundos para escapar. Si quiero 10 segundos, dejo 1 metro, ¿ya? Etcétera. Este detonador va a explotar y va a iniciar este cordón detonante, que también es un explosivo. Va desapareciendo este cordón detonante en la medida que va avanzando hacia la izquierda. Pero este se mueve a una velocidad tremenda, de 7.000 metros por segundo, porque tiene pentolita, que es pentrita más TNT. Después, esto también está amarrado, ahí se dan cuenta, van con unas cosas especiales que se llaman J, que me permiten unir el cordón detonante de una manera más fácil con el tubo de choque. Este tubo de choque también tiene explosivo, pero este explosivo es más lento, aunque muy rápido igual, 2.000 metros por segundo, va avanzando, ¿cierto?, a 2.000 metros por segundo esto, prácticamente instantáneo, porque estamos hablando que estos son, no sé, 5 metros de tubos de choque. Entonces, 5 metros a 2.000 metros por segundo es prácticamente instantáneo, ¿cierto? Entonces, esto avanza a 2.000 metros por segundo y va a iniciar ese detonador. Ese detonador va a explotar el APD, y el APD va a iniciar la carga de ANFO. Ese APD, llamado booster o multiplicador, en términos genéricos se dice multiplicador o booster, va a iniciar la columna de ANFO que está en rojo. Ahí me faltó colocar sí el taco. Ya voy a cambiarle de color. Acuérdense que tiene que ir con tacos. El taco era, ¿se acuerdan? 10 veces el diámetro del tiro, más o menos. El largo del taco son 10 veces el diámetro del tiro, más o menos. Entonces eso va a permitir que el explosivo se confine, cuando explote el ANFO, se ocupe para quebrar la roca alrededor del tiro. Después los gases van a penetrar esas grietas y van a desgarrar la roca. Esa es la idea. ¿Alguna duda respecto de lo que les acabo de enseñar? ¿Cómo iniciar un tiro? ¿Dudas, preguntas? Entonces aquí tenemos ANFO, tenemos el booster. Ese booster podría ser una dinamita también, no necesariamente tiene que ser una APD. Pero dependiendo del diámetro del tiro, generalmente se utiliza un booster, ¿ya? Pero en minería subterránea podemos usar la mitad de una dinamita como booster. Igual le tengo que poner un detonador, como este que está ahí, que es un nonel, o sea, un detonador no eléctrico, que tiene un tubo de choque por donde va explosivo en el centro, que avanza a 2.000 metros por segundo. Y ese tubo de choque se inicia con un cordón detonante, que inicia todos los tubos de choque que están en una frente. Van a haber varios tiros, ¿cierto? Aquí lo hice cielo abierto. Y dibujé un tiro nomás, pero en una frente hay muchos tiros y todos son iniciados con el cordón detonante. Y cada tiro va a iniciar, perdón, el mismo cordón detonante va a iniciar varios tiros con su tubo de choque respectivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces estábamos hablando No, de la profe. sensibilidad. Entonces existen explosivos que no son sensibles a un detonador en específico. En este caso es habitual provocar su iniciación mediante un booster o multiplicador, consistente en un trozo de explosivo de elevada potencia que es de forma cilíndrica y que lo utilizamos también con forma cónica para hacer tronaduras secundarias.
La tronadura secundaria también se le llama cachorreo. Cachorreo. No sé si han escuchado esa palabra, cachorreo. El cachorreo es la tronadura secundaria, que es cuando una colpa está tapando, ¿cierto?, un punto de extracción de mineral, tengo que cachorrearla o hacerle tronadura secundaria. Entonces ahí ponemos una APD también, pero en este caso es para quebrar la roca. Y estos son de forma cónica, ¿ya? Pero en el caso para iniciar un tiro se utilizan APD o multiplicador con forma cilíndrica, que sí son sensibles a un detonador en específico. Que sí son sensibles a un detonador en específico. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda. No, profe. Ya. Nos vemos entonces. Acuérdate de mostrar las fotos después. O si quieren Ya, me las profe. envía. La próxima semana, el jueves le muestro las fotos. Ya. Vale, nos Ya, vemos. profe. Chao. Chao. Chao, profe.